voy y le pago el salario al trabajador. No estoy hablando de la base de cálculo de que si es mensual o si es por hora, ¿sí? Eso no se equivoquen, por favor. ¿Sí? Eso no, es otro análisis que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, lo primero y lo más importante en estos casos es agarrar, ¿sí?, lo que es el calendario. Ustedes me van a ver que en todos los ejercicios vamos a tener el calendario a mano como para saber los días de trabajo y las horas que está desarrollando este trabajador. ¿Sí? Entonces, primero lo que voy a hacer, ¿sí? Primero lo que voy a hacer, voy a completar lo que es el valor hora y el valor mensual de este trabajador, para ya tener todos los datos ahí, ¿sí? Para tenerlo ahí y yo después, en base al criterio que nosotros vamos a utilizar, cuál es el valor que vamos a estar utilizando como base imponible, ¿sí? Entonces, yo me voy a agarrar mi valor hora y me voy a ir a la escala salarial. En este caso es de segunda categoría, ¿sí? Con retiro, ¿sí? Entonces me voy a la escala, segunda categoría con retiro, el valor hora es este, 3.270, ¿sí? Y me voy al valor mensual de segunda categoría con retiro, ¿sí? Es 403 días, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ¿sí?, es calcular las horas, ¿sí?, y los días trabajados por este empleado, ¿sí? Entonces, ¿qué dato me da el enunciado? Me dice que trabaja de lunes, miércoles y viernes, o sea, trabaja 3 días a la semana, de 10 a 12, ¿sí? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que liquidemos febrero. Entonces, me voy a parar en el calendario de febrero para saber cuántas horas trabajó este empleado, ¿sí?, durante el mes de febrero. Entonces, la primera semana no trabajó, ya que el 1 de febrero fue sábado, ¿sí?, el 2 fue domingo, ya me voy a la segunda semana, ¿sí? En este caso trabajó lunes 3, miércoles 5, viernes 7, lo mismo para la semana del 10, el 12 y el 14, lo mismo para la semana del 17, ¿sí? 17, 19 y 21, ¿sí? Y lo mismo para la semana del 24, 24, 26 y 28. ¿Cuántos días trabajó esta persona? 12. Trabajó, Nicolás, ¿cuánto? 12. 12. Perfecto, 12, ¿sí? 12 días, ¿sí? Trabajó de la segunda, tercera, cuarta y quinta semana, ¿sí? Trabajó los 3 días por semana. Trabajó 3 por semana, por 4 semanas son 12, ¿sí? ¿Y cuántas horas diarias realizó? Me está diciendo que trabaja de 10 a 12, ¿sí? En este caso trabajó 2 horas diarias, ¿sí? Por día. No me da ninguna novedad, no me dice, che, mirá, un día se retiró antes, no, no. Está diciendo que trabajó, ya es un dato, una novedad que nos traen para nosotros poder liquidar, ¿sí? Bueno, en ese caso, la persona ya trabajó, ¿sí? Ya podemos calcular la cantidad de horas mensuales que ese trabajador realizó, ¿sí? La cantidad de horas por día y los días trabajados nos va a dar la cantidad de horas mensuales, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo acá ya me traigo mi otro papel de trabajo, ¿sí? Me traigo que la cantidad de horas trabajadas mensuales, en este caso, fueron de 24, ¿sí? Trabajó 12 días, ¿sí? Por 2 horas por día, ¿sí? En este caso llegamos a 24. ¿Y cuál es el dato importante que nosotros tenemos que también calcular? Es la cantidad de horas semanales. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser nuestra base de cálculo para poder calcular el salario de la persona, ¿sí? En este caso, ¿cuánta cantidad de horas semanales trabajó? Si trabajó de lunes, miércoles y viernes de 10 a 12, ¿cuántas horas semanales? 6 horas semanales. ¿Cuántas? Seis. 6. Perfecto. ¿Sí? 6 horas, ¿sí? Lunes 2, miércoles 2, viernes 2, 6 horas, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos completando. Bien, entonces, ahora, para poder calcular el salario de la persona, ¿sí? ¿Qué regla? Esto se lo voy a repetir varias oportunidades, voy a ser pesado, voy a ser denso, no importa, ¿sí? Es para que ustedes lo puedan comprender. ¿Qué valor tengo que tomar? Obviamente ahí ya le estoy dándole el pie, pero
cuál es el valor que yo tengo que tomar, ¿sí? Para poder calcular el salario de la persona, ¿sí? ¿Cuál es la regla que ahí me determina? Que ¿Cuál es el dato importante que yo saqué? no supera las 24 horas semanales. Exactamente, no supera las 24 horas semanales, entonces, ¿qué valor tengo que tomar? De los Por hora. dos que tengo, el valor hora o el valor mensual. El hora. Perfecto, ¿sí? Eso es regla principal, chicos. O sea, se equivocan en eso, se equivocan en todo el ejercicio, ¿sí? Porque es algo fundamental que es el régimen, saber qué valor tengo que tomar respecto a la cantidad de horas semanales que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, agarro, ¿sí? Agarro el B19, que son la cantidad de horas trabajadas mensuales, lo multiplico por B13, que es el valor hora según la categoría y la modalidad de contrato de trabajo, ¿sí? Y llego al valor a liquidar, ¿sí? Al salario mensual de la persona que yo estoy liquidando, ¿sí? En este caso fue 78.480, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿se entendió? Lo más importante del ejercicio, así que si no se entendió, volvemos de vuelta. ¿Lo puede repetir, profe, el cálculo? Sí. ¿Cuál es la variable que yo tengo que tener en consideración para poder determinar cómo voy a calcular el salario de la persona sabiendo que tengo dos valores, ¿sí? De referencia? Tengo el valor hora y el valor mensual. Digo, bueno, cuál es el dato, ¿sí? ¿Cuál es el dato que a mí me va a hacer tomar la decisión correcta sabiendo la base de cálculo que yo tengo que tomar? Por eso es importantísimo, obviamente, la cantidad de horas trabajadas mensuales para poder calcular el salario de la persona, pero otro dato importante que nunca puede faltar en la resolución del ejercicio, ¿sí? Es la cantidad de horas trabajadas semanales, porque ese es el que me va a tomar la definición y que me va a decir cuál tomo, el valor hora o el valor mensual. Bueno, ¿cómo lo hago? Si es menor que 24, voy a tomar el valor hora y lo voy a multiplicar por la cantidad de horas mensuales trabajadas, y si es mayor que 24, ¿sí? Voy a tomar la proporción del valor mensual, ¿sí? Que me está estableciendo para esa categoría, ¿sí? Que ahora en el próximo ejercicio vamos a ver cómo lo hacemos, era una proporción, ¿sí? Con respecto a ese salario, ¿sí? Y ustedes fíjense cómo cambiarían los valores. Después vamos a ver en otro ejercicio, si tomo uno, tomo otro, cómo me varía la liquidación, ¿sí? Hay una diferencia bastante importante, ¿sí? Entonces, en este caso multiplico la... ¿Cómo? El tope para saber si tenemos que usar valor hora o valor mensual siempre sería 24. Semanales. 24, sí, semanales. ¿Sí? Y profe, si superaría las 24 horas semanales, habría que tomar el valor mensual y dividirlo. Exactamente, debería yo tomar el valor mensual de 403.10 dividido 48, ¿sí? Dividido 48 porque está calculado sobre 48 horas semanales. ¿Por qué está calculado sobre 48 horas semanales? Porque es el límite de la jornada de trabajo. ¿Sí? Ustedes siempre háganse esa pregunta, ¿por qué 48? Porque es el límite de la jornada de trabajo para el personal de casa particulares, 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿sí? No eran 44 como en el régimen agrario, ¿sí? No se empiecen a equivocar, tengan bien claros esos conceptos, ¿sí? Y digo, yo como profesional me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué 48? ¿Por qué toman 48? Porque es el límite, ¿sí? De horas semanales para este trabajador, ¿sí? Entonces digo, bueno, está calculado sobre 48 horas semanales, a 403.10 lo divido por 48 y lo multiplicaría por la cantidad de horas semanales que este trabajador está desarrollando. En este caso, como trabaja 6, debo tomar el valor hora para poder llegar al salario de la persona, ¿sí? Es algo fundamental. Bien, y acá en este caso, ¿qué me estaría faltando? Hay dos datos que me están faltando. Uno es la antigüedad, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué antigüedad tiene la persona? Si entró el 2 de enero, ¿sí? El 2 de enero del 2022. ¿Cuántos años de antigüedad tiene a febrero del 2025? 3. 3, perfecto. Enero del 2023, enero del 2024, enero del 2025, ¿sí? Tiene 3. Bien, entonces, Te hago una si tiene consulta. 3, sí, decime. Si el ingreso o el inicio de la relación laboral fuera antes del 2020, por ejemplo en el 2018, habría que tener en cuenta lo que tuvimos en cuenta antes del régimen
para la antigüedad. Es lo que vimos en la pregunta, ¿sí? Que el hecho que vos empezás a contar, ¿sí? A partir de 2020, ¿sí? A partir del 1 de septiembre del 2020 es donde empezarías a contar, ¿sí? Si en ese caso de 2018 debo empezar a contar a partir del 1 de septiembre del 2020, ¿sí? Ese es el requisito que en este caso estableció la resolución al reconocimiento de la antigüedad. Y en este Ahora lo caso, vamos a ver. ah, Ahora lo vamos a ver en otro ejercicio y lo van a poder ver bien, ¿sí? ok. Se van a poder sacar bien las dudas ahí. Que tenemos un ejercicio destinado al tratamiento de la antigüedad en ese caso, ¿sí? Acá no influye en cuanto a la resolución de la comisión, es 2 de enero del 2022, no hay sabemos que debemos reconocer desde el día 1 la antigüedad para este adicional, ¿sí? En este caso tiene 3 años de antigüedad, ¿sí? Y es el 3% del salario de la persona, ¿sí? B24, ¿sí? Que es el salario que yo liquide, el valor a liquidar, ¿sí? Dependiendo calculado sobre la cantidad de horas mensuales que trabajó este trabajador, por B21, ¿sí? Que es la cantidad de años de antigüedad dividido 100 para hacer el 3%, ¿sí? Sobre el salario de la persona, Profe, ¿sí? ¿me decís de nuevo eso para sacar la antigüedad que no escuché bien? Sería es agarrar una calculadora, ¿sí? Decir el 3% de 78,480. ¿Sí? Yo acá lo tengo por fórmula en la planilla de Excel para poder calcularlo, ¿sí? B24, que es el salario, por 3 dividido 100 para poder calcular el 3% del salario de la persona. ¿Sí? Con esos dos valores, ¿sí? Llego al valor bruto, ¿sí? Todavía me falta la parte del descuento al trabajador, ¿sí? Y como yo le venía mencionando, en este caso, a diferencia de otros regímenes, no es un porcentaje sobre el sueldo del trabajador, ¿sí? Es un valor fijo que está establecido en una escala, ¿sí? Como si fuese una escala de sueldo, bueno, está establecido en la escala de aportes y contribuciones, ¿sí? ¿Y cuál es el dato fundamental también que lo vamos a tener en cuenta acá, por eso es importante sacarlo? Es la cantidad de horas trabajadas semanales, ¿sí? Porque la escala está dividida en cantidad de horas semanales, ¿sí? Y en este caso nos da esta división, nos dice si es menor de 12 horas trabajadas semanales, si va de 12 a 16 y si va de 16 o más. Y otro dato importante es saber qué tipo de trabajador estoy liquidando, ¿sí? Si es mayor de 18 años, si es menor de 18 pero mayor de 16, lo que es el trabajo adolescente, y si es trabajador jubilado, ¿sí? Esa distinción, ¿sí? Son 3 clasificaciones, primero generales, mayor de 18, trabajador adolescente que va de 16 a 18, y si es trabajador jubilado. Y después de esa clasificación tenemos que tener en consideración cuántas horas semanales está trabajando o estamos liquidando a este trabajador, ¿sí? En este caso, como habíamos dicho que era 6 horas semanales, vamos a entrar en el primer rango, ¿sí? Que son menos de 12 horas semanales, ¿sí? Es un trabajador activo, mayor de 18, ¿sí? Entonces, los aportes del trabajador, ¿sí? Van a ser menos de 12, ¿sí? Y va a ser 1.356,36. Es un trabajador activo mayor de 18 y estamos liquidando menos de 12 horas semanales, ¿sí? En ese caso no importa las relaciones laborales que el trabajador tenga con otros empleadores, ¿sí? Yo estoy liquidando, en este caso, lo que Juan Pérez le está liquidándole a su ¿Puedes repetir su esa empleado parte? Eduardo González. No me importa las otras relaciones de trabajo que ella tenga. Yo le estoy liquidando lo que trabaja para mí, ¿sí? Si yo fuese el empleador, ¿sí? Profe, Eso es ¿puede algo que... repetir la parte de los aportes? Sí. A ver, yo, en base a la escala, ¿sí? Usted obviamente si a alguien le está dando la duda, no se la tienen que saber de memoria, lo van a tener en el parcial, son datos que ustedes le van a dar en el parcial, van a tener la escala salarial por un lado y van a tener la escala de aportes y contribuciones por otro, ¿sí? Entonces, yo tengo que, el trabajador tiene aportes, ¿sí? En este caso son aportes solamente de obra social, no tiene aportes, no tiene descuento por aportes de jubilación, solamente de obra social, ¿sí? Entonces, yo para poder calcular En el todos los valor de casos, aportes, ¿cómo? nunca tiene aporte de
jubilación? No, la jubilación está dada con la contribución del empleador, ¿sí? Pero no con el aporte del trabajador. ¿Sí? Es una situación particular de este régimen que el trabajador no aporta, ¿sí? No sufre descuentos por aporte de jubilación, ¿sí? La jubilación está dada a través del empleador con su contribución y su correspondiente costo laboral, obviamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, para el aporte al trabajador, debo primero saber si se trata de un trabajador de mayor de 18 años, si es un trabajador adolescente y si es un trabajador jubilado. Y después de eso, la cantidad de horas semanales que trabajó. Entonces, con esos datos, me voy a la escala y digo, recuerden que es un monto fijo, me paro, ¿sí? En las condiciones que yo ya pude sacar en limpio según el enunciado que yo estoy viendo, según el caso que estoy analizando, ¿sí? Es mayor de 18, ¿sí? Y estamos liquidando menos de 12 horas trabajadas semanales. Por eso me agarro del MI 356,36, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Con eso, sí. tengo una duda. Para que Sí. el empleador le pague al trabajador la jubilación, ¿tiene que trabajar para uno solo más de 16 horas? Ahí hubo un error de concepto. Primero, yo, o sea, en este caso, por cada relación de trabajo, a mí no me importa lo que, como digo, ¿no? Como empleador, yo le voy a liquidar en base a lo que trabaja para mí. Lo que nosotros hablábamos de 16 horas semanales era para que yo soy el empleado, ¿no? En este caso, solamente tengo esta relación de trabajo. Obviamente, yo no llego a cumplir la cantidad de horas semanales que me exige para poder acceder a una prestación mínima, ¿sí? De jubilación. Bueno, en ese caso, lo debo completar con más horas semanales trabajadas para otro empleador, ¿sí? En ese caso, si completo esa cantidad de 16 horas semanales, ¿sí? Voy a poder acceder a una prestación mínima. Y si no fuese el caso, que solamente tengo este trabajo, debe el trabajador, en un trámite en ANSES, poder completar esos aportes para poder llegar a los valores de 16 horas semanales. ¿Sí? Pero a mí, como empleador, le liquido lo que a ella le corresponde, ¿sí? Por las horas que me está trabajando a mí, ¿sí? Ah, sí, ahora En entendí. ese caso, después será un tema de ella si lo complementa con otro empleo, ¿sí? O si va y lo paga de manera personal, el hecho de pagar las diferencias en la jubilación, ¿sí? Ah, ahora entendí. Gracias. No, no. Bueno, entonces, sacamos el valor a liquidar, sacamos la antigüedad, sacamos los aportes a cargo del trabajador y llegamos al sueldo neto del trabajador, ¿sí? En este caso que es 79.478,04. ¿Qué nos está faltando acá para poder darle el cierre al ejercicio? Es calcular el pago de aportes y contribuciones a cargo del empleador, ¿sí? En este caso vamos a tener la parte del aporte que solamente retuve, o sea, soy un simple hecho de agente de retención, ¿sí? Le retengo al trabajador, voy y lo pago, ¿sí? Para mí no es costo, ¿sí? Vamos a tener la parte de contribuciones, que en este caso son contribuciones de jubilación, ¿sí? Que también está determinado en la escala, y la cuota de riesgo del trabajo, ¿sí? Son los tres conceptos que aparecen en este formulario 102 que se le llama, ¿sí? Que es lo que va a ingresar el empleador a través ¿y dónde se hace? A través de ARCA, ¿sí? A través de ARCA se hace el recibo de sueldo y se hace la liquidación de aportes y contribuciones, ¿sí? Eso nosotros, todos los liquidadores, tenemos un recibo obligatorio que está determinado por la ley, ¿sí? Y que lo podemos hacer hoy está establecido a través de ARC, ¿sí? Hacemos el recibo de sueldo, que yo se lo mostré en la clase pasada, ¿sí? Y hacemos el pago de aportes y contribuciones, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar eso, primero que tengo que tener en cuenta qué cantidad de horas semanales trabajó este empleado, ¿sí? Entonces, que habíamos dicho que en este caso era menor de 12, ¿sí? Los aportes, ¿cuáles son? Los que yo ya le retuve al empleado, ¿sí? Ni más ni menos que eso, ¿sí? Retengo, voy y pago, ¿sí? No hay otra diferencia. Y en este caso las contribuciones, sabiendo que es un trabajador activo, ¿sí? De 18 años, mayor de 18 años, ¿sí? Menos de 12 horas semanales, el valor según la escala que está vigente, ¿sí? Es de 474,86.
¿sí? ¿Y cuál es el valor de la cuota del riesgo del trabajo? La famosa ART, ¿sí? Es 4.984,83, ¿sí? Con eso estaríamos el sueldo neto de la persona y el pago de aportes y contribuciones que va a realizar el empleador, ¿sí? Con eso daríamos el cierre a lo que nosotros nos han pedido, ¿sí? La Brisa, cuota y las contribuciones que están a cargo del empleador. Y sí, después los aportes. O sea, nosotros con todo eso, porque había una parte del trabajo y unos sí, ejercicios que estuvimos haciendo que teníamos que determinar el costo laboral por el esquema exacto, financiero y por el esquema económico. Después sí. usted podría poner un ejemplo, cómo quedaría uno o sea, en cada caso. A ver, en este caso, primero tiene usted que identificar cuál es lo que es costo para el empleador, ¿sí? En este caso, obviamente, el aporte no es costo porque yo lo que hago es retengo, ¿sí? Y pago. Soy un simple agente de retención, ¿sí? En este caso, retengo y voy y pago lo correspondiente a lo que le retuve. Acá, el costo laboral está determinado por las contribuciones, ¿sí? Y la cuota de la ART, Y el ¿sí? En sueldo. ese caso, es lo que para mí es costo. ¿Sí? Después ustedes tendrán que diferenciar cuál es el costo económico y cuál es el costo financiero. ¿Sí? Es parte del trabajo, no quiero spoilear lo que le determinaron allí. ¿Sí? Profe, ¿la cuota de riego la sacaste del cuadro? ¿Cómo? La cuota de riego está en el cuadro también de... Sí, es parte. ¿Sí? Son tres conceptos: Ah, aportes, contribuciones y ART. está todo ¿Sí? disponible. Sí, exacto. Bien. Bueno, dicho eso, ¿sí? Todo lo que es el sueldo neto, ¿sí? Al trabajador y el pago de aportes y contribuciones darían por finalizado el caso, ¿sí? Vamos a ir al caso 2, o sea, esto lo que vimos recién lo vamos a ir reiterando en varias oportunidades, así que no tengan miedo, ¿sí? Lo vamos a repasar bastante, ¿sí? Esperen que le agrando un poquito acá. ¿Sí? En este caso vamos a ver otro caso, ¿sí? Bastante parecido, con la diferencia que vamos a liquidar en marzo, ¿sí? Que vamos a tener feriados, ¿sí? En ese caso vamos a tener una variable más para poder analizar juntos y poder llegar a la liquidación de este trabajador, ¿sí? En este caso nos dice, el empleador es Domingo González, ¿sí? Y el empleado a liquidar es Nicolás Domínguez, ¿sí? Es un trabajador activo de 27 años. Ustedes váyanse dando cuenta cuáles son los datos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder ir desarrollando el ejercicio, ¿sí? Los nombres del empleador, el nombre del empleado, mucho no me interesa, me interesaría si es una persona jurídica, una persona o es de carácter personal, ¿sí? Para saber si ya está excluido desde el arranque o no, ¿sí? Pero después, bueno, vayan identificando qué es los datos importantes que podemos ir utilizando, ¿sí? Es un trabajador activo de 27 años, tiene fecha de ingreso el 2 de julio del 2023. ¿Qué mes nos están pidiendo? En este caso, el mes de marzo del 2025. La categoría, que es cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas. La modalidad, ¿sí? Que nos va a saber en qué parte de la escala nos vamos a parar. Es con retiro para varios empleadores. Días de trabajo, de martes a sábado, ¿sí? Con un horario de 8 a 13, ¿sí? De 5 por 5 horas diarias, ¿sí? Y nos está diciendo que el feriado, ¿sí? De los tres que tuvo marzo, porque marzo tuvo tres, lunes 3, martes 4 y lunes 24, ¿sí? Trabajó uno de ellos, que fue el 4 de marzo, ¿sí? El carnaval. ¿Sí? Y bueno, como empezar a resolver el ejercicio, tenemos que sacar el valor hora, el valor mensual y que la modalidad de pago en este caso, como le vuelvo a repetir, no se equivoque, no quiere decir que yo tenga que agarrar el valor mensual, sino que es cuando le voy y le pago al trabajador, de qué manera voy y le pago al trabajador, ¿sí? En este caso de manera mensual, ¿sí? Bien, entonces, qué les dije yo en el ejercicio pasado? ¿Qué es lo primero que vamos a destrabar en este caso? Es pararnos, ¿sí? En el valor, en el calendario de marzo para saber cuántos días trabajó y cuántas horas trabajó en ese mes, ¿sí? Entonces nos está diciendo que trabaja de martes a sábado, ¿sí? Entonces vamos a empezar a contar. Tenemos el martes 1 de marzo, perdón, el sábado 1 de marzo ya lo trabajó, ahí ya tenemos uno, ¿sí?
tenemos la segunda semana, nos está diciendo, después vamos a ver el tratamiento, pero nos está diciendo que el martes 4 lo trabajó, ¿sí? Entonces tenemos desde el martes al sábado, ¿sí? En ese caso, ¿cuántos días son? Son 5, ¿sí? La tercera semana trabajó también de martes a sábado, trabajó otros 5. La semana del 17 trabajó del martes 18 al sábado 22, ahí tenemos 5 más, vamos 16 días de trabajo, ¿sí? La semana del 24, ella ese feriado no le tocó, ¿sí? Arrancó a trabajar a partir del martes 25, ¿sí? Martes 25 hasta el sábado 29, ¿sí? Ahí tenemos 21 días de trabajos, ¿sí? Y el lunes 31 no trabajó, ¿sí? Porque su contrato de trabajo es de martes a sábado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días trabajó esta persona, ¿sí? Este trabajador, ¿sí? ¿Cuántos días? 21, perfecto. ¿Sí? ¿Y cuántas horas por día tiene? ¿Sí? 5 horas diarias, ¿sí? Habíamos dicho de 8 a 13, 5 horas diarias. ¿Sí? En este caso, el trabajador, ¿sí? Tuvo una cantidad de horas totales de horas mensuales, ¿sí? 105 horas. ¿Sí? 21 días por 5 son 105 horas mensuales, ¿sí? Esa es la cantidad de horas que trabajó. ¿Eh? Bien. Entonces, dato importantísimo, sacamos la cantidad de horas mensuales trabajadas. ¿Cuál es el dato importantísimo que nosotros tenemos que sacar en cada ejercicio? Las semanales. Las semanales, ¿cuántas horas trabajadas semanales tuvo? ¿Cuántas horas semanales? ¿Alguien me puede decir? Semanales. 25. 25, perfecto, ¿sí? Trabajó 5 días a la semana por 5 horas por día, ¿sí? Es igual a 5 por 5, ¿sí? 25, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Acá vamos a hacer de cuenta que la misma resolución y la misma metodología, ¿sí? Que hicimos el ejercicio pasado. Vamos a calcular primero el valor a liquidar, ¿sí? Por la cantidad de horas trabajadas. Después vamos a ver lo que es el tratamiento del feriado, ¿sí? Pero para ir resolviendo y ya ir teniendo los valores correspondientes, ¿sí? En este caso, vamos a ver el feriado cómo lo tratamos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, ¿sí? El valor del salario de esta persona. ¿Qué datos nos faltan? Sacar el valor hora y el valor mensual y saber cuál de los dos yo voy a utilizar. Yo primero les voy a traer el valor hora, ¿sí? En este caso, para esta categoría, con la modalidad con retiro, ¿sí? En este caso me está diciendo que cuarta categoría con retiro, ¿sí? Cuarta categoría con retiro, el valor hora, ¿sí? Y vamos a calcular el valor, vamos a traer el valor mensual de la tabla para la misma categoría con retiro, ¿sí? Pues es importante con o sin retiro porque va a variar en cuanto a las remuneraciones determinadas, ¿sí? Bien, teniendo esos dos datos y teniendo el dato de las horas trabajadas semanales, ¿cuál es el valor que yo voy a utilizar? ¿El valor hora o el valor mensual? El mensual, porque excede las 24 horas semanales. Perfecto, o sea, chicos, voy a ser pesadísimo con eso, pero es fundamental porque si me equivoco ahí, ya está, el ejercicio está mal hecho, no hay evaluación futura, digamos, está mal, ¿sí? Porque es el criterio fundamental para poder saber cuál es nuestra base de cálculo, ¿sí? Profe, entonces, una consulta ¿qué vamos a ahí, hacer? Sí, profe, sí, Federico. cantidad de horas trabajadas semanales es Sí. 5 horas por 5 semanas. A ver, no. En ese caso, nosotros, a ver, como dato, para poder llegar al salario de la persona, primero, vos tenés, para poder calcular un salario de la persona, tenés un componente físico y un componente monetario, ¿sí? ¿Cuál es el componente físico? La cantidad de horas mensuales que trabajó, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es el componente monetario? El valor hora o el valor, la proporción del valor mensual de ese trabajador durante la cantidad de horas que trabajó para poder llegar a ello. No, claro, yo lo que quería saber era la cantidad de horas trabajadas semanales. Claro, Como 25, 5 sí, porque él semanas. está contratado de martes a sábado, 5 horas por día, ¿sí? Entonces, para mí, el trabajador trabajas 25 horas semanales,
¿sí? Claro, Más lo allá de sacamos que... con la... Claro, lo sacamos con el calendario entonces. Porque antes teníamos Exactamente, el sí, igual, criterio a ver, de 4 semanas. Ese no, no, pero criterio... a vos, acá, en este caso, sin pararte en el calendario, ya el enunciado te está diciendo que de martes a sábado de 8 a 3, o sea, son 5 horas por día, por 5 días, o sea, todos los meses va Claro, a ser lo ahí mismo, está. con esa cantidad de horas, ¿sí? Yo le hice 5 por 5 porque era 5 días por 5 Profe, Claro, horas, ¿sí? el claro, No ahí por va. 5 calendario semanas. lo usamos Ahí para va. ver las mensuales reales, digamos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, Brisa, sí, sí, sí. Porque más allá de yo qué base de cálculo voy a tener, tengo que saber la cantidad de horas mensuales, si son el salario que va a tener la persona, ¿sí? En este caso, para poder calcular el total de la cantidad de horas, ¿sí? Porque si no, obviamente, tenemos que saber la cantidad mensuales totales, ¿sí? Y después con el criterio de la cantidad de horas semanales, yo voy a poder determinar qué valor utilizo, pero primero calculo la cantidad de horas mensuales, ¿sí? Porque el inicio de la resolución del ejercicio es igual para las dos modalidades, ¿sí? Bien, en ese caso, bueno, sabemos que es mayor de 24, entonces la regla nos dice, la resolución nos dice que debemos sacar una proporción del valor mensual para esta categoría de la modalidad con retiro, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a agarrar a B14, que es el valor mensual, lo vamos a dividir por 48 y lo vamos a multiplicar por 25, ¿sí? Si son la cantidad de horas semanales que está trabajando este empleado y que nosotros estamos liquidando, ¿sí? ¿Estamos? ¿Te puedo cortar ahí un cachito? Sí, sí, El 390.567, ese es el sí. sueldo mensual que tendría si trabajara las 4 semanas del mes, ponele, ¿no? O sea, las 200 horas. En este caso está dividido por 48, sí, por las 4 horas, o sea, por las 4 semanas, sí. O sea, determinado de manera de cálculo, sí, de 48 horas semanales, sí, establecido, sí, en la cantidad de semanas, en este caso, ¿cuánto tenemos en marzo? ¿Sí? Está establecido por la cantidad de horas, porque está atribuible a lo que es el valor de liquidación mensual. ¿Sí? En ese caso, ya sé de dónde viene tu pregunta, va a decir si en el caso si no completa una semana, por ejemplo, ¿no? Claro. No, Va a más venir que por nada ahí. mi tema es porque dividirlo por 48 me parece confuso. Quiero saber si lo puedo dividir por 200, le saco el valor hora, ¿también está correcto? Y si te la prueba si llegamos al mismo valor. No, no me fijé, por eso es lo que te estoy preguntando. Ajá. No, en ese caso, a ver, porque a ver, es una regla que está determinada según la liquidación que yo estoy desarrollando, ¿sí? Me está dando. O sea, no es algo, un criterio en este caso que lo esté utilizando yo de manera profesional, ¿sí? Sino es algo que está establecido, las distintas resoluciones de poder llevarlo a cabo. O sea, es un salario que está determinado por 48 horas semanales, ¿sí? Y yo con la disposición de la resolución de la comisión es donde yo es el criterio que tengo que utilizar si voy a agarrar el valor hora o el valor mensual, ¿sí? No es algo que yo lo determine como criterio, sino que está establecido, ¿sí? Si yo tengo una remuneración que está por 48 horas semanales, que es el límite de la jornada de trabajo para este personal, ¿sí? Yo voy a calcular mi proporción dependiendo de la cantidad de horas que está desarrollando este trabajador, ¿sí? No es un criterio que yo utilice, sino es un criterio que está establecido. Claro, pero no sé si me explico mi confusión. Lo estamos dividiendo por las 48 horas semanales al sueldo mensual. Así que lo que yo obtengo es el sueldo semanal y lo estoy multiplicando por la cantidad de horas trabajadas. Sí. Semanas, no, tú estás multiplicando por por las cantidades de horas semanales, no estás multiplicando por todas las horas trabajadas del mes. Sí, mira, yo no lo quisiera marear, ¿sí? Porque no quiero que mareara al resto, ¿sí? Pero por él vamos a evacuar la duda que tiene María, ¿sí? Vamos a ver, en este caso, si son 48 horas, en este caso 48 horas semanales, habría que ver si dividido 192, que me daría la cantidad de horas mensuales, ¿sí? Multiplicado por 105, podríamos llegar al mismo valor,
¿sí? No, No es un criterio que utilizamos para poder liquidarlo, pero a ver si podemos llegar al mismo valor. No sé si nos va a dar Profe, lo mismo, te digo, la verdad no lo probé. Profe, ¿Sí? claro, ella lo que dice es que si se toma 48 horas semanales, mensualmente no tenemos 48 horas, a eso se refiere, ¿no? Ella. Tenemos más horas, tendremos que dividir como el total por más horas, porque se está sumando... Claro, sí, no, yo entiendo que a lo que va María, el hecho de decir por qué me tomo solamente el valor, o sea, estipulo horas semanales y no estipulo la cantidad de horas mensuales ni multiplico por la cantidad de horas que desarrolló el trabajador, ¿sí? Pero yo le repito, no es un criterio que utilice el profesional en este caso al momento de liquidar, sino es algo que está establecido. ¿Sí? Si yo digo, o sea, me están dando una remuneración que yo lo tengo que proporcionar en relación a la cantidad de horas semanales, ¿sí? Yo tengo que utilizar lo que me están determinando, ¿sí? Porque no es criterio mío. Entonces yo digo, son 48 horas semanales, ¿sí? Multiplico por la cantidad de horas semanales que me desarrolló ese trabajador. Ponele, vamos al caso que quiero tomar un criterio diferente, ¿sí? Yo agarro 390, 567, lo divido por 192, que en este caso son 48 por 4, ¿sí? Que son las 4 semanas lógicas que tiene un mes, ¿sí? Me da 192 horas trabajadas, ¿sí? Y lo multiplico por la cantidad de horas mensuales que trabajó este trabajador y me da la remuneración de 213, ¿sí? 591, que es más alto que el valor que nosotros tenemos a liquidar según lo que está establecido para el régimen, ¿sí? Por eso no es criterio mío, ¿sí? Es criterio establecido. En este caso, profe, distinto es a otro criterio que podemos llegar a utilizar. le hago una pregunta. Sí, Nosotros tenemos los 390.567, lo dividimos por las 48 horas semanales que se exigen, porque hay que dividirlo sí, por 48. ¿Por qué lo sí. multiplicamos por 25 y llegamos al valor de 203, o sea, 203.420? Pero no entiendo por qué se multiplica eso por 25 y las 105 horas totales mensuales. No, me confundí en esa parte. ¿Puedo Porque, intentar a responderlo ver, yo a ver si lo entendí? dale, Lautaro. Porque, o sea, el régimen dice que el máximo de horas mensuales es 48. Entonces tenés el Semanal, valor sí. por las 48 horas semanales, que es 390.000. Pero nosotros no trabajamos 48, trabajamos 25 nomás. Entonces, primero calculo el valor hora de esa semana, que son los 390 dividido 48. Y como yo trabajé 25, lo multiplico por eso. Si hubiese trabajado 48 horas semanales, sería 390 dividido 48 por 48. Exactamente, exactamente. Es una unidad, un criterio, ¿sí? De determinación del sueldo con respecto a una unidad de medida. A mí me están dando un salario que está está estipulado, porque así lo dice, son 48 horas semanales, no es que yo digo, está estipulado, estimo que son 192 horas mensuales, ¿sí? Está estipulado por cantidad de horas semanales trabajadas. Entonces, si eso está determinado de esa manera, yo mi determinación del sueldo lo tengo que hacer igual, porque si yo tomaría otro criterio, a ver, obviamente lo podés hacer, nadie te lo impide, o sea, es un criterio que vos estás utilizando, pero es incorrecto. O sea, en este caso yo ahí hice el cálculo con respecto al ejemplo que me dio María, ¿sí? Como que nos dio el inicio a poder debatirlo esto, ¿sí? Me va a dar un valor más alto, por ende, obviamente yo en ese caso el criterio le estoy beneficiando al trabajador, o sea, un criterio que vos utilizaste, pero está por fuera del establecido. Y tiene lógica, yo no digo eso, no tiene una lógica tremenda, digamos, yo lo podría llegar a utilizar, a ver, pero con ese criterio que yo estoy adoptando como profesional al momento de liquidar, en este caso estoy perjudicando a la persona que está pagando el sueldo de esa persona, ¿sí? Beneficiando al trabajador, perjudicando al empleador. Pero bueno, Profe, ¿y esos 203.420 hay que multiplicarlos por 4 semanas? no, en ese caso no, porque es un valor mensual, ¿sí? Es el valor mensual estipulado, calculado, ¿sí? Sobre la cantidad de horas trabajadas semanales, ¿sí? Pero no, en ese caso ya, ¿por qué? Porque esto es un valor mensual, un salario mensual estipulado, determinado según 48 horas trabajadas semanales, pero no quiere decir que sean en la cantidad de horas mensuales trabajadas, ¿sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Lo toma como unidad de medida a las horas trabajadas semanales, pero no quiere decir que sean el total de la cantidad de horas, ¿sí? ¿Y las Por 105 eso horas totales para qué nos sirven en este cálculo? No las vamos a utilizar en este cálculo.
En este cálculo no, pero bueno, tenemos que saber, es un dato que nosotros tenemos que también considerar al momento de poder evaluar. Aparte, como se lo dije, es el hecho de poder empezar a realizar los ejercicios con la misma metodología y después poder llegar al dato de la cantidad de horas trabajadas semanales como para saber qué criterio utilizar. ¿Sí? Yo se los quiero poner como mecanismo, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan desarrollar. ¿Sí? En este caso no vamos a utilizar 105, pero bueno, quiero, a ver, me tomo la potestad de poder transmitírselo de esa manera para que ustedes lo puedan pensar y lo puedan desarrollar y teniendo un mecanismo mental para poder hacerlo. Yo obviamente hoy en día en el momento de liquidar es casi automático, ¿sí? Yo voy, liquido, o sea, pero a ver, los quiero ayudar a pensar y por qué tomar esos valores, porque si yo directamente hubiese tomado 25 horas semanales, sí, capaz que más de uno, o sea, no hubiese entendido por qué hubiese llegado a ese valor. ¿Sí? Es una metodología que le quiero inculcar para poder resolver estos ejercicios. ¿Sí? Profe, ¿podría entonces, como en resumen, volver a repetir cómo llegó a los 203.420,31? ¿Puede ser, por favor, antes que avance? Sí. Por favor. Dale. Bien. Yo tengo que primero calculo la cantidad de horas y días trabajados por esa persona. ¿Sí? Voy a calcular la cantidad de horas mensuales trabajadas. Con el dato de la cantidad de horas mensuales trabajadas y el dato de la cantidad de horas trabajadas semanales, yo voy a poder determinar qué valor de referencia voy a utilizar. ¿Sí? Si en este caso la cantidad de horas trabajadas semanales son 25, según la disposición de la resolución de la Comisión Nacional, ¿sí? Debo tomar como base de cálculo el valor mensual establecido, ¿sí? Entonces, en ese caso, primero mi base de cálculo es esa, ¿sí? Pero este trabajador no está desarrollando la cantidad de horas semanales totales para poder llegar a 390.567. Entonces, ¿qué hago? Hago una proporción con respecto a la cantidad de horas trabajadas semanales que realiza este trabajador, ¿sí? Entonces, por eso divido por 48, ¿sí? Que es la unidad de medida de ese valor mensual, y lo multiplico por 25, que son las cantidades de horas trabajadas semanales de este trabajador. ¿Sí? Ok. ¿Entiendes? Los 8.136, ¿qué representan? ¿A dónde tenemos 8.136, María? Es el sueldo mensual dividido a las 48 horas, obtenés 8.136. A eso lo multiplico por 25, que son las horas semanales, y me da el mensual que este empleado tiene, los 203.420. Sí. Esos 8.136, ¿qué representa? ¿La hora qué? Hora diaria no es, porque no es el valor de hora. ¿El valor de semana? No se tomaría como hora diaria, ¿entendés? Porque si vos tenés, o sea, si vos superás un valor semanal, vas a tomar el mensual. Ahora, si vos tuvieses menos de la cantidad que te piden, lo harías por hora. Ahora, en este caso, lo estás haciendo mensual. ¿Entendés? Si no cumplís con el valor establecido, te van a liquidar por hora. Es que ese es el... María, para ayudarte, perdón, para ayudarte en ese caso, digamos, no estamos evaluando el criterio. A ver, si yo tengo un criterio establecido, yo para poder ayudarte en cuanto a la resolución de lo que nosotros tenemos que hacer, si a nosotros nos están dando un criterio, ¿sí? Que nos están diciendo, hay un valor mensual de 48 horas semanales, ¿sí? Calculalo depende de la cantidad de horas semanales que está desarrollando este trabajador. O sea, yo no me voy a poner a evaluar el criterio establecido, en este caso por la resolución, por qué lo hizo de esa manera, ¿sí? Es algo que yo tengo establecido. Puedo tener distintas dinámicas para ayudar a pensar por qué lo estableció de esa manera, ¿sí? Pero en ese caso me está diciendo que hay un salario mensual determinado para 48 horas semanales y yo tengo que llegar a mi valor a liquidar, dependiendo de la cantidad de horas semanales desarrolladas por ese trabajador, utilizo ese criterio, porque si no estaría utilizando un criterio personal de los cuales me pueden llevar a un error. Nadie te lo va a prohibir hacer, a ver, está mal. O sea, por el criterio que está establecido para este régimen, en este caso sería incorrecto. O sea, podés perjudicar o beneficiar al trabajador, sí, pero sería un criterio a utilizar en tu caso, que si alguien lo analiza de afuera, podría llegar a la conclusión de que sea incorrecto por lo establecido en la ley, en la resolución de la comisión, ¿sí? O sea, ayudarte a pensar en eso, no le busques la vuelta en ese sentido a algo que está determinado, ¿sí? No, está perfecto. Pero mi duda es esa.
Cuando Es yo que, divido el sueldo por las María, mira, 48 horas semanales, ¿qué es lo que obtengo? Ese valor, ¿qué es? Porque no es el es valor como hora. una regla de 3, María, un porcentaje, porque los 390.567 es por un valor de 48 horas semanales. Entonces lo que tú haces es como una regla, si 390.567 son 48 horas semanales, 25 horas semanales, ¿cuánto es? Y eso es lo que ha hecho el profesor. Claro, eso lo establece la ley, igual que dice que si no superas las 24 horas semanales vamos a tomar el valor hora de la tabla y si superamos esa cantidad vamos a tomar el valor mensual dividido 48 por las horas que haces realmente semanalmente. Eso no hace la Sí, ley. a ver, acá no hay que, lo que no hay que modificar es el criterio utilizado para poder, a ver, por algo nos dan los valores horas y el valor mensual, ¿sí? Si no estuviese todo determinado en valor hora y hubiese sido más fácil, ¿sí? Pero el salario de la persona en ese caso se abultaría muchísimo más si calculamos todo por valor hora. ¿Sí? En este caso está un criterio establecido que si vos trabajás una determinada cantidad de horas semanales, vas a utilizar el criterio de un valor mensual, atribuirle a un salario mensual y dependiendo si trabajás menos de 24 horas, vas a utilizar un valor hora. Digamos, no es un criterio, una evaluación que podamos hacer de manera personal, sino que está establecido porque en la comisión que actúan todas las partes, actúa el Poder Ejecutivo, actúa la representación de los trabajadores, la representación de los empleadores, tomaron la decisión de que la unidad de medida para ese salario sea de esa manera. ¿Sí? No es algo que yo lo esté determinando ni lo estemos determinando en esta clase. Es algo que está establecido en estos órganos, ¿sí? Que por eso fue ejecutada, ¿sí? Y resuelta esta resolución de la comisión, ¿sí? Pero bueno, María, si querés, después nos quedamos después de la clase y nos evacuamos las dudas con respecto a ese análisis, de los cuales ya te doy mi respuesta de cuál es lo que se implementó, ¿sí? Ahí seguimos desarrollando para poder completar con por lo menos los ejercicios que tenemos planteados. Si no llegamos a alguno, bueno, se los dejamos para resuelto para que ustedes lo tengan en la plataforma, ¿sí? Gracias, profe. Ahí yo lo entendí. Buen día. Lo entendí. Comió hoy un poquito, sí, yo lo dije. ¿Todo bien? Sí. Bien, te veo que tenés frío. Cecilia, tenés el micrófono abierto. No prender. Yo limpié todos los radiadores abajo, todo. Bueno, para que la muteo ahí estamos. Bien, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Una vez realizado el valor a liquidar, ¿sí? Que como habíamos dicho, a tener la regla de ser mayor de 24, ¿sí? Sacar la proporción del valor mensual, dividirlo por 48, multiplicarlo por 25, eso nos va a dar el valor de 203.420,31, ¿sí? ¿Qué nos falta? Porque era un dato importante en el enunciado, es el feriado trabajado, ¿sí? En ese caso nos habían, como novedad, ¿sí? Que nos habían trasladado para poder liquidar, es que nos habían confirmado que ese trabajador el día 4, ¿sí? El día 4 de marzo había trabajado, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden la ley 26.844 que nos determina qué pasa con el feriado trabajado, ¿sí? En ese caso, en el feriado trabajado, yo debo pagar una remuneración igual, o sea, un día más de trabajo. Nosotros, pónganse a considerar que nosotros al momento de realizar el cálculo de la cantidad de horas mensuales trabajadas, tuvimos en consideración ese martes 4 de carnaval, ¿sí? Como días y horas trabajadas, ¿sí? En este caso, si él trabajó, debe tener una remuneración, o sea, una jornada más de trabajo, ¿sí? Por haber desarrollado, ¿sí? Y haber prestado servicio en ese feriado, ¿sí? Obviamente va a ser distinta la condición al que no trabajó al que trabajó. Obviamente el que trabajó debo pagarle si desarrolló tareas en un día feriado, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego? También no es criterio mío, es algo que está establecido, ¿sí? En la ley 26.844, que es muy similar al régimen general de la 20.744, ¿sí? Si yo trabajo un feriado, debo pagarle una jornada más de trabajo a este trabajador, ¿sí? En ese caso, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar al valor? Vamos a decir, ¿cuántos días de trabajo tuvo? ¿Sí? En este caso tuvo 21 días de trabajo, considerando obviamente el martes 4, que está dentro de la cantidad de jornadas de trabajo, ¿sí? Dividido E20, ¿sí?
que en este caso es el sueldo de la persona dividido la cantidad de días trabajados, o sea, cuál es la unidad del divisor, en este caso no es 30, sino la cantidad de días trabajados, ¿sí?, por este trabajador, y multiplicado por B21, que es la cantidad de feriados que trabajó. En este caso trabajó solamente uno porque le tocó en su jornada de trabajo, que van de martes a sábado, le tocó solamente el martes 4, ¿sí? ¿Puede El lunes repetir, 3. profe? Sí. Ya le repito, para que le completo acá. Repetir los valores para no confundirme con B1, B2. Sí, está bien. En este caso, yo tomo el salario de la persona, ¿sí? Que cómo estaba determinado, según la cantidad de horas semanales trabajadas, ¿sí? En proporción al salario, el valor mensual que está establecido según su categoría y su modalidad, ¿sí? Con o sin retiro, ¿sí? Entonces llegamos a 203.420,31. Ahora, nos están diciendo que dentro de esa cantidad o esas jornadas de trabajo tuvo un feriado, ¿sí? Entonces, ¿qué me determina la ley? Que yo le debo pagar una suma igual a la jornada de trabajo, ¿sí? ¿Sí? En ese caso, ¿me explico? Entonces, divido, ¿sí?, el sueldo de la persona por la cantidad de días trabajados para que me dé el valor de la jornada de trabajo, ¿sí? Y poder calcular según los feriados que trabajó, ¿sí? ¿Me explico? En ese caso va a ser el feriado trabajado, va a ser una jornada más de trabajo, ¿sí? Que son los 9.686,68. Si hubiese trabajado 2, ¿sí?, hubiesen sido 19, ¿sí? 2 jornadas de trabajo. En este caso solamente fue una, ¿sí? Está establecido en la ley que debo pagarle una jornada adicional, ¿sí? ¿Me entiende? Profe, perdón, me re perdí. ¿Podemos volver a hacer el feriado, por favor? Profe, Perdón. el feriado se le paga en esos 21 días trabajados, digamos, en el cálculo al que llegamos a los 203.420, se lo contempla como un día normal y aparte se le paga ese adicional de días feriados. Exactamente. Sí. Claro, tengo 203.420,31 dividido 21, que son la cantidad de días que trabajé, me da el valor día. Como tiene un día, corresponde eso. Si tuviese 2, corresponde 19. Exactamente, Jessica, tal cual como vos lo explicaste, ¿sí? Son la cantidad el valor que yo le liquidé, por eso es importante primero calcular el valor a liquidar, ¿sí? Porque me va a determinar cuál va a ser la base de cálculo de mis jornadas de trabajo, ¿sí? En este caso, mi valor a liquidar son 203.420,31, lo divido por la cantidad de días. ¿Por qué lo divido por la cantidad de días? Porque debo garantizarle una jornada más de pago de remuneración, ¿sí? Porque trabajó ese feriado. Si no hubiese trabajado, ¿sí?, no hubiese cobrado esa jornada adicional, ¿sí? En ese caso, lo divido por 21, me da el valor de la jornada y al tratarse de feriado y de feriado trabajado, debo pagarle ese día, esa jornada adicional, ¿sí? Es por eso que llegamos a 9.686,68. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Hay casos en los que el feriado se tiene que tomar por otro valor? Ahora vamos a ver el próximo caso donde lo tenemos en el caso 4, que lo tenemos por valor hora, ¿sí? Entonces ahí nos va a cambiar el criterio de decir cuántas horas de feriado hubo y cuántas horas de feriado trabajado hubo, ¿sí? Porque nuestra unidad de medida pasa a ser el valor hora y no el valor mensual como es en este ejercicio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde el otro punto de vista. En otros regímenes que no sea así de casas particulares, ¿se tiene en cuenta otros valores? No, en otro régimen debes pararte. En estos casos, chicos, lo que nos pasa es que no podemos mezclar los otros regímenes con este, porque el régimen general al feriado lo trata de otra manera, lo divide, es similar al valor del día de vacaciones, ¿sí? Tiene un divisor 25 para los trabajadores mensuales, o sea, no se mareen con respecto a eso, porque acá estamos haciendo la implementación del feriado de personal de casa particulares. No traigan otros regímenes porque va a cambiar el criterio, más allá de que pueda llegar a ser similar, ¿sí?, en muchos casos, pero en este caso no lo es, ¿sí? Así que no traigan otros regímenes porque se van a marear, ¿sí?, se van a confundir. Personal de casa particulares, ¿sí?, más allá de que sea similar a otros o no, se determina de esa manera, ¿sí?, una jornada adicional, ¿sí?, en ese caso. ¿Sí? Porque tienen distintos criterios y si no se van a marear si empiezan a comparar realizando estos ejercicios, ¿sí? Bien, ¿qué nos falta para poder completar el salario bruto de la persona? ¿Sí? En este caso es
la antigüedad, ¿sí? Y por ende determinar, ¿sí? El porcentaje adicional por año de servicio, que es 1% por año de servicio. ¿Sí? En este caso, la fecha de ingreso fue lo de julio del 2023. ¿Cuántos, qué adicional de antigüedad debo contemplarle al trabajador? Ahí me 2%. puede decir, 2%, ¿no? ¿por qué 2, Jessica? Y sería, entró en julio del 2023. Sería Sí. julio de 2024, un año. Un año. Bien. Claro, porque perfecto. nos llegó al 7, está bien, uno. Claro, exactamente. Recién en el 31 de julio del 2025 es donde yo le voy a poder liquidar, ¿sí? 2 años de antigüedad. En este caso es 1. ¿Sí? Bien. Y en este caso, ¿cuál va a ser? ¿Sí? En este caso vamos a completar acá, 1 año de antigüedad. ¿Cuál va a ser el cálculo para poder yo contemplar el plus, ¿sí? El adicional de antigüedad? ¿Sí? En este caso, más allá, obviamente hay que tener en consideración el valor a liquidar, ¿sí? El salario de la persona, con el feriado trabajado, ¿sí? Van a ser nuestra base de cálculo para poder calcular la antigüedad de este trabajador. ¿Sí? El salario de la persona, normal y habitual, ¿sí? Y en este caso el feriado trabajado también va a estar contemplado, ¿sí? Dentro del cálculo de la antigüedad, que va a ser 1% porque tuvo 1 año de servicio acreditado. ¿Sí? De caso no se nos mete un valor más dentro de la base de cálculo, que es el feriado trabajado, a diferencia del ejercicio anterior, donde solamente teníamos el valor a liquidar, el sueldo de la persona, ¿sí? Salario básico de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta para poder completar el sueldo neto del trabajador? Los aportes, ¿sí? Que en este caso, igual que hicimos en el ejercicio pasado, vamos a tener que ir a la escala de aportes, contribuciones y ART, ¿sí? Entonces, en este caso primero tenemos que saber si es, qué cantidad de horas semanales trabajó, ¿sí? Y de qué tipo de trabajador se trata. En este caso es un trabajador activo, mayor de 18 años, y que trabaja más de 16 horas semanales, ¿sí? En este caso, la regla para aportes, contribuciones es menos de 12, de 12 a 16 y más de 12 horas, de 16 horas semanales. ¿Sí? En este caso es la regla que nos determina para poder utilizar los valores que hay en la escala. Entonces, me voy a la escala de aportes y contribuciones, mayor de 18 y son más de 16 horas semanales. ¿Sí? En este caso, el aporte va a ser 16, 7, 16 con 32. ¿Sí? Con ese valor, con ese aporte, llegamos al neto a pagar, 196.390 con 67. ¿Sí? Bien. Para Profe, poder ¿le puedo completar el preguntar? ejercicio. Sí, decime, Lautaro. La antigüedad del 1% se calcula entonces el valor a liquidar más el feriado, ¿no? ¿O solo Exactamente, el la valor a base de liquidar? cálculo. Exactamente. Valor a liquidar más feriado, ¿sí? Porque ahí también te da la pauta de que, obviamente, el feriado trabajado de una persona que tiene 5 años o que tiene 1 año no vale lo mismo, y es algo lógico, ¿no? Debería respetar esa diferencia en cuanto al salario, ¿sí? Bien, ese caso, el formulario 102 de pago de aportes y contribuciones va a estar basado, ¿sí? En la categoría, ¿sí? De 16 o más horas semanales, ¿sí? Y vamos a empezar a completarlo. De caso son los aportes, que es lo que más ni menos le retuvo el trabajador, el importe de contribuciones, ¿sí? Que va a estar determinado en esta escala, ¿sí? De 16 o más horas semanales para un trabajador activo mayor de 18 años, ¿sí? Y la cuota de riesgo de trabajo, lo mismo. ¿Sí? De caso nos da un total a ingresar, ¿sí? De 28.688,55. Este es el neto al trabajador y este es el pago de aportes y contribuciones a cargo del empleador, ¿sí? Con ese llegamos a la resolución del ejercicio. Profe, Sí, creo que está mal hecho el neto a pagar. Le falta la celda de antigüedad, me parece sumar. a ver, puede ser. Sí, correcto. Correctísimo. Correctísimo. Gracias, Bianca. Exacto, faltaba ahí la ¿Puedo sumatoria mostrar un de... segundo lo del Sí, F102?
¿sí? Acá estamos. Lo que es el aporte, Las ¿sí? Lo que yo ya le contribuciones y desconté al riesgo lo trabajador. pagamos nosotros, el empleador. Exacto, o sea, lo paga todo el empleador, esto lo paga completo el empleador, ¿sí? Pero una parte lo retuvo y lo paga, ¿sí? Lo que le tuvo el descuento al trabajador, que son los aportes, ¿sí? Y los otros ese es el costo laboral, ¿sí? De los 1.384,95 y los 10.587,28, ¿sí? Que son las contribuciones a cargo del empleador, pero lo ingresa todo el empleador. ¿Sí? A través de, con los aportes, un agente de retención solamente, ¿sí? Y con las contribuciones es parte del costo y que también debe ingresar, ¿sí? En este caso, el pago total es de 28.688,55, que son los valores vigentes que tenemos hoy, ¿sí? Ok, y entonces lo que sería el costo laboral ahí serían los 198, pero la parte de lo Sí, ahí de la dependiendo si es contribución y el riesgo. económico. Sí, dependiendo de qué metodología, que es algo que está en el trabajo práctico, si es económico financiero, ¿sí? No se lo quiero spoilear al otro profe porque me va a matar, pero si dependiendo de dónde me paro, cuál va a ser el costo. O sea, yo hay uno que vos te parás en el sueldo bruto de la persona, ¿sí? Que es la parte del costo más las contribuciones, ¿sí? Y el otro te parás de la parte neta, del salario neto de la persona y calculás los aportes y contribuciones que debes ingresar. Son dos puntos de vista, el económico y el financiero. Pero el costo Claro, laboral pero en yo ambos diría, tipo, acá sistemas no no es estamos. lo mismo. Llegás al mismo número, pero Ah. dependiendo en si es el económico o el financiero, en cuál te estás parando, ¿sí? Porque depende de, bueno, no se lo quiero decir porque si no le resuelvo el trabajo y me van a Pero matar. ya lo dio el profe No, al esquema, nomás que por ahí no quedó muy, ya lo vimos con el profe, pero por ahí no quedó muy. sí. Bueno, en ese caso, pregúntenselo a él, porque si no es parte de la resolución y ya de eso lo hablamos, y si no, Mati, cualquier duda que tengan del trabajo, vayan y que me lo pregunten a mí, ¿sí? Así que cualquier duda, consulta, háganlo a través de la plataforma de Damián, ¿sí? Que se lo va a responder, ¿sí? En este caso, yo solamente no es parte de mí analizar el costo laboral, sino el hecho de determinar el salario neto de la persona, ¿sí? Y el formulario 102, que es el pago de aportes y contribuciones que realiza el empleador, ¿sí? Bien. Sí, profe, vas a Bueno, dar entonces uno lo que yo por quería decir acá. es, en estos ejercicios no estamos calculando ningún costo laboral. Exactamente, no. En este particular no, solamente lo que estamos haciendo es el ingreso de aportes y contribuciones a cargo del empleador. Si yo te tengo que evaluar en este caso lo que estamos realizando, ¿sí? Te tengo que evaluar solamente el hecho de la confección del recibo de la persona, ¿sí? La liquidación de la persona, el salario que le debo pagar al trabajador y el ingreso de aportes y contribuciones, ¿sí? Ok. Profe, le hago Bien. una consulta. Porque eso del neto a pagar medio como que me confundió. Ya pensándolo, como estamos hablando nosotros que el costo laboral va a ser lo que el empleador tiene que Pasa que pagar. Por ahí pasa que el neto pero es decir neto a pagar es, exacto. ok, yo neto a pagar quiere decir que lo que debo pagar por contratar a esta persona, con Sí, todo lo lo que que le es pago empleo. al trabajador. Lo que le pago al trabajador distinto es el costo que yo tengo. O sea, una cosa es lo que yo te determino como salario neto, que es lo que vos le pagás. Distinto es costo. Son dos cosas distintas. Ok, Una cosa es la está bien. erogación y otra cosa es el costo. ¿Sí? El costo incluye más allá del salario de la persona. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, vamos con este que es más cortito, ¿sí? No tiene mucho más énfasis. Yo quiero llegar al caso 4 que es en el más completito, ¿sí? Pero vamos a este que es rápido y es ágil a la hora de analizarlo, porque es similar a lo que estuvimos viendo recientemente, ¿sí? No hay mucha diferencia, hay que solamente tener una particularidad, ¿sí? Profe, disculpe, Es en lo ¿usted que... puede mandarnos después estos ejercicios para volver a mirarlo? Sí. Yo ahora Listo, terminamos la gracias. clase y se los imprimo en PDF con la resolución, ¿sí? Ya lo van a tener al igual que lo hicimos con trabajo agrario, ¿sí? Lo van a tener en PDF en la plataforma para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Así que Perfecto, muchas quédense gracias. tranquilos de nada. Bien. Entonces, en este caso nos vamos a analizar lo que es el trabajo adolescente, ¿sí? Acá es una particularidad que tiene el trabajador, entonces vamos a ver a qué metodología vamos a utilizar, ¿sí? Que no cambian demasiado con lo anterior, solamente va a cambiar
tener en consideración la jornada de trabajo, ¿sí? Que va a ser más limitada, obviamente, ¿sí? Y el hecho de lo que es el formulario de pago de aportes y contribuciones, porque se trata de otra clasificación, en este caso de trabajador adolescente que van de 16 a 18 años, ¿sí? Entonces, nos dice, el empleador María Rodríguez y el empleado José García, ¿sí? Es un trabajador de menor de 18 años, tiene 17, ¿sí? Un trabajador adolescente, tiene una fecha de ingreso el 2 de enero del 2023, el mes a liquidar en este caso que nos están pidiendo es febrero del 2025, ¿sí? Está encuadrado en la quinta categoría, ¿sí? De tareas generales, ¿sí? Tiene una modalidad con retiro para único empleador, ¿sí? Y que sus días de trabajo son lunes, miércoles y viernes, en un horario de 8 a 10, o sea, una hora diaria. No hubo feriados, ¿sí? Y como ejercicio vamos a traer el valor de hora, el valor mensual, ¿sí? Para poder determinar cuál es el criterio que vamos a optar. Entonces, primero, ¿sí? Vamos a nuestro calendario, ¿sí? Y vamos a decir, a ver cuánta cantidad de horas y días trabajó en el mes. En este caso trabajó lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Entonces, ya la primera semana no trabajó, empezó a trabajar la segunda semana, ¿sí? Trabajó 3 días en la semana del 3, 3 días en la semana del 10, 3 días en la semana del 17 y 3 días en la semana del 24, ¿sí? En ese caso, ¿sí? ¿Cuántos días trabajó? 12. 12, ¿no? Perfecto. ¿Y cuántas horas diarias? Si trabajó de 9 a 10, trabajó 1 hora diaria, ¿sí? En ese caso trabajó 12 horas mensuales, ¿sí? Bien, si trabajó 12, total de horas mensuales, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad de horas semanales para poder yo establecer el criterio que voy a utilizar? ¿Cuántas horas semanales? 3. 3. Perfecto, ¿sí? 3 horas semanales. Entonces, ¿cuál es el criterio? Sí, que ya nos damos cuenta que vamos a tener que utilizar, si el valor hora o el valor mensual. ¿Sí? Yo, hasta que ustedes piensen, les traigo Valor hora. el valor. Perfecto, ¿sí? Acá un dato importante que yo quiero que ustedes sepan. Recuerden que el trabajador adolescente está prohibida, ¿sí? Está prohibido su contratación de la modalidad sin retiro, ¿sí? Así que si acá hubiese dicho modalidad sin retiro, ¿sí? Para el trabajador adolescente, eso no estaría correcto, ¿sí? Está prohibida la contratación de trabajador adolescente con modalidad sin retiro, ¿sí? Es algo establecido en la ley. Bien, en ese caso voy a ir a buscar el valor hora para la categoría 5, ¿sí? A la quinta categoría con modalidad de retiro, y el valor mensual también lo voy a traer para poder tenerlo a disposición más allá de que lo utilice o no, ¿sí? Bien, en ese caso, ¿sí? Al cumplir con la regla, ¿sí? De ser menor de 24 horas semanales, voy a tener que tomar el valor hora, ¿sí? Para poder ser nuestra base de cálculo y poder llegar al salario de la persona. Entonces, en este caso voy a multiplicar la cantidad de horas trabajadas mensuales, ¿sí? Por el valor hora, ¿sí? Si hubiesen sido mayor a 24, hubiese hecho la regla de dividir por 48 y multiplicar por la cantidad de horas semanales, ¿sí? Bien. Cantidad de horas, 12 por 2.863, ¿sí? Bien, ¿y qué nos resta para poder completar este ejercicio? Ya que no teníamos feriado, no teníamos nada, es la antigüedad, ¿sí? En este caso vamos a calcular la antigüedad correspondiente según la fecha de ingreso de este trabajador. Entró a trabajar el 2 de enero del 2023, así que ¿cuántos años de antigüedad tiene al 28 de febrero? 2. 2. Perfecto, ¿sí? En este caso, como no tenemos otro concepto dentro del salario de la persona, va a ser el 2%, ¿sí? De nuestro valor a liquidar, ¿sí? En ese caso va a ser el 2% de 34.356, ¿sí? Ahí con ese dato llegamos al sueldo bruto de la persona, nos falta el aporte del trabajador, ¿sí? En ese caso voy a tener que ir a buscar según qué tipo de trabajador es, en este caso es adolescente, ¿sí? Trabajador de 16 a 18 años, ¿sí? Con la cantidad de horas semanales que este trabajador realiza, son menos de 12 horas, ¿sí? Entonces va a estar
el aporte del trabajador va a estar establecido en la escala de menos de 12 horas semanales, ¿sí? Y en la categoría de trabajadores adolescentes, menor de 18 y mayor de 16, ¿sí? Bien. Por la duda voy a chequear que esté incluido lo que es antigüedad, está incluido. Con ese valor llegamos al sueldo neto del trabajador, ¿sí? 33.686 con 76, ¿sí? En ese caso llegamos al sueldo neto del trabajador, lo que yo le voy a pagar por las tareas que desarrolló en el mes de febrero, ¿sí? Y para poder completar el formulario 102, el pago de aportes y contribuciones, voy a decir que me voy a estar basando en la categoría de trabajo adolescente, ¿sí? Y de menos de 12 horas semanales trabajadas, ¿sí? En este caso, acá. ¿Cuál va a ser nuestro aporte? ¿Sí? Lo que le descontamos al trabajador, ¿sí? Y en este caso particular, al tratarse de trabajadores adolescentes, el empleador no tiene la obligación de contribuir, ¿sí? A lo que es jubilación, o sea, se está exento del pago de la jubilación a cargo del empleador. Obviamente, le busco la lógica por el hecho de tratarse de un trabajador adolescente, ¿sí? Todavía no está obligado, ¿sí? A la contribución de la caja de jubilación del sistema integrado previsional argentino, ¿sí? Algo está establecido allí, no es un criterio que utilizamos tampoco nosotros, ¿sí? Lo que sí, sí. Y si fuera fuera un trabajador de más de 18 años, pero también trabajaría esas horas, tampoco le corresponde, ¿no? La parte de jubilación. Sí, le corresponde porque entraría dentro de la clasificación de trabajador activo de mayor de 18 años, menos de 12 horas semanales trabajadas. Sí, entraría dentro de esa categoría. Pero la parte de jubilación no... Sí. Acá lo que no tiene lo que es contribuciones por tratarse de trabajador adolescente, no por la cantidad de horas semanales trabajadas. Si vos trabajás pero hoy en trabajás... las preguntas del principio había una pregunta que hablaba de la jubilación en relación a las horas. Sí. No, pero en ese caso es si vos podés acceder a la jubilación mínima, o sea, si el hecho de vos cumplís con los años de servicio, ¿sí? Y con la edad jubilatoria podés acceder a una jubilación mínima según la cantidad de horas semanales trabajadas, ¿sí? Pero ese caso es por parte del trabajador, ¿sí? Okay. En este caso son contribuciones a cargo del empleador, ¿sí? Que para lo que son los trabajadores adolescentes, no dependiendo por la cantidad de horas trabajadas, sino por tratarse de trabajador adolescente, no tiene la obligación de ingresarlos, ¿sí? Y la cuota del riesgo de trabajo, eso sí, la RT no se salva a nadie, ¿sí? En ese caso va a estar establecida en la categoría de menos de 12, ¿sí? En la escala de lo que son los trabajadores adolescentes, ¿sí? Y ahí llegamos al total de 6.341,19, que va a ser el total a ingresar por el empleador, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? O sea, este es igual a los que vimos en los otros dos, con la diferencia que es un trabajador adolescente y que nos va a cambiar en cuanto a la escala en cual las tenemos que parar, ¿sí? Pero no tiene otro diferencial, no hay remuneraciones diferenciales, es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Por tratarse de trabajador adolescente no es que va a percibir menos que otro trabajador, ¿sí? Por iguales tareas, igual remuneración. Siempre va a depender que se pueda estar garantizado la prestación de su servicio, ¿sí? Que sean tareas aptas para que él pueda desarrollar y garantizarle, ¿sí? Que pueda terminar sus estudios, ¿sí? Sus estudios obligatorios, ¿sí? Pero después el tratamiento es exactamente igual que la persona mayor de 18 años, ¿sí? Bien. Bueno, vamos al caso más complejo, ¿sí? Que les traje hoy, ¿sí? Que vamos a terminar con esto. No creo que lleguemos con los otros dos, pero ya se los dejo para que ustedes los puedan analizar. No quiero robarles más tiempo de lo pactado, ¿sí? Vamos a ir al caso práctico número 4, que acá vamos a analizar lo que son vacaciones. Vamos a ver esto de la antigüedad, a ver como fue la pregunta esa capciosa en el Google Form, ¿sí? Para ver qué determinación tomamos, qué criterio correcto o no determinamos al respecto.
¿sí? Y el tratamiento de feriados trabajados y en este caso de tratamiento de feriados no trabajados, a ver qué pasa, ¿sí? Con ellos, ¿sí? Entonces este es el más completo de todos para poder analizarlos en conjunto, ¿sí? Entonces, nos dice, el empleador Juan Pepito Pérez, ¿sí? Tiene un empleado, ¿sí? En relación de dependencia, que es María José García, ¿sí? Es un trabajador activo de 27 años, ¿sí? Tiene una fecha de ingreso del 1 de septiembre del 2019, ¿sí? Que tuvo una licencia por vacaciones de 14 días, del 5 al 18 de marzo, ¿sí? Que el mes a liquidar, ¿sí? Fue, el cual nos están pidiendo que nosotros liquidemos, que es marzo del 2025, ¿sí? Que tiene una categoría de cuarta, ¿sí? Que es asistencia y cuidado de personas, que tiene una modalidad con retiro para distintos empleadores, que los días de trabajo es de lunes a viernes y el horario es de 8 a 10, siendo 2 horas diarias, ¿sí? En este caso, marzo tuvo feriados, tuvo 3 feriados, ¿sí? Y que de los cuales uno de ellos lo trabajó, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir analizando todo lo que nos está pidiendo acá, que es bastante, ¿no? Es bastante completa la liquidación para este caso. Entonces, vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿sí? Vamos a calcular la cantidad de horas y días trabajados en el mes, ¿sí? En este caso nos está diciendo que trabaja de lunes a viernes, ¿sí? Y que trabaja de 8 a 10. Vamos a calcular la cantidad de días trabajados, ¿sí? Para después calcular las horas diarias y poder llegar a las horas mensuales total, ¿sí? En este caso, bueno, la primera semana no trabajó, ¿sí? La semana del feriado de carnaval trabajó miércoles, jueves y viernes, ¿sí? En este caso, miércoles, jueves y viernes, no trabajó lunes y martes, ¿sí? Eso por un lado. La semana del 10 trabajó del 10 al 14, la semana del 17, ¿sí? Trabajó de lunes a viernes de manera completa, ¿sí? Y, perdón, estaban las vacaciones metidas, perdón chicos, perdón que me salté, ya lo encaré de una y me había faltado lo de las vacaciones, ¿sí? Perdón. Volvamos de vuelta, perdón que ahí me mandé yo solo, ¿sí? Volvamos de vuelta. En este caso, tiene vacaciones, ¿sí? Del 5 al 18 de marzo, o sea que de la semana después del carnaval, ¿sí? O sea, del 5 al 18 está de vacaciones, no los trabajó, ¿sí? Después veremos el tratamiento de las vacaciones, pero en principio no son días y horas trabajadas, ¿sí? Después vamos a ver el tratamiento de cómo se lo vamos a liquidar a esos días, pero en principio no los trabajó, ¿sí? Entonces empezó a trabajar a partir del día 19, ¿sí? Entonces la semana del 19 trabajó miércoles 19, jueves 20, viernes 21, ¿sí? La semana del 24 al feriado lo trabajó, o sea, lo tomo como jornada de trabajo, después veré cómo se lo pago, ¿sí? Pero lo trabajó lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27, viernes 28, ¿sí? Y el lunes 31 también. Entonces, ¿cuántos días trabajó? ¿Sí? Arrancó el 19, ¿sí? Pues después de su licencia, trabajó 1, 2, 3, ¿sí? La semana completa del 24 son 8 y el 31 son 9, ¿no? ¿Estamos? Sí. 3 del 19, 20, 21, 5 de la semana del 24 y un día más del 31, ¿sí? Son 9. ¿Cuántas horas por día trabajó? De 8 a 10. 2 horas. Son 2 horas. ¿Sí? Bien. En ese caso son 18 horas trabajadas, ¿sí? De manera efectiva por este trabajador, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta saber? ¿Sí? Nos faltan unos cuantos datos. Primero, vamos a calcular la cantidad de horas de feriado, ¿sí? ¿Por qué esto, la cantidad de horas de feriado? Porque, a ver, la predisposición del trabajador estuvo. A ver, el hecho de que yo no lo haya o sea, no le haya determinado tareas a desarrollar en ese día de feriado, no le impide tener una remuneración para ese día, ¿sí? Yo no le puedo descontar la remuneración porque obviamente fue un día feriado, ¿sí? Del cual le debo garantizarle la remuneración, ¿sí? En este caso si no lo trabaja, y si lo trabajara debo pagarle una jornada adicional de trabajo, ¿sí? Pero en este caso yo se debo, ustedes los feriados, o sea, el que trabaja, ¿sí? Está el conocimiento que yo no voy a trabajar, pero ese día me lo pagan. Yo debo garantizarle, no es una determinación mía, es algo que está establecido en la ley, ¿sí? Debo garantizarle la remuneración más allá de que no preste servicios en dicho día, ¿sí? Entonces, para poder calcular cuánto debo pagarle, debo saber la cantidad de horas que tuvieron ese feriado, ¿sí? Porque debo pagársela de la misma manera.
En este caso, ¿cuántos fueron de los días de feriados que ella no trabajó? Fue el lunes 3, ¿sí? Y el martes 4, que fue el feriado de carnaval, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ella le correspondía trabajar lunes 3 y martes 4, no la trabajó porque era feriado, pero debo garantizarle igualmente su remuneración pertinente a esos días, ¿sí? Ese 4 van a ser 4 horas, 2 horas por día, ¿sí? ¿Y cuánto fue el feriado trabajado? Ella, el feriado del 24 lo trabajó, ¿sí? En ese caso fue un solo día, a tratarse de 2 horas diarias, ¿sí? Las horas de feriado trabajado son 2, ¿sí? Voy completando según los datos ¿Por que qué yo ahí voy no teniendo. pongo el feriado del 24 en hora feriado? Tipo para tener... Sí, sí. En ese caso, ¿sí? Yo le garantizo, a la jornada del 24 la puse como jornada de trabajo, ¿sí? Y como jornada de horas de feriados trabajados, ¿sí? Si no lo hubiese trabajado, no estuviese considerado en horas trabajadas y estaría considerado solamente en horas de feriado, ¿sí? En este caso, como lo trabajó, le estoy duplicando la jornada de trabajo, ¿sí? En feriado trabajado y en horas trabajadas, ¿sí? Y lo que nos resta saber, como datos de todo el mes, es la cantidad de horas que ella estuvo de vacaciones. ¿Por qué? Porque obviamente es una licencia con goce de haberes, ¿sí? Y yo debo calcular cuántas horas hubiese trabajado esa persona si no hubiese estado de vacaciones, porque es mi método de cálculo para poder yo pagarle las vacaciones. No le voy a pagar si yo la tengo contratada de lunes, miércoles y viernes, de lunes a viernes, perdón, de 2 horas por día, debo calcular la cantidad de horas que eso hubiese trabajado para poder garantizarle el pago de esa remuneración en su licencia por vacaciones, ¿sí? Debo calcular cuántas horas hubiese prestado para saber cuántas horas de vacaciones debo pagarle, ¿sí? En ese caso la persona se tomó 14 días, ¿sí? Que son 14 días de corrido, ¿sí? Y cuántas horas de vacaciones tiene incluida dentro de su licencia. En este caso comienza el día miércoles, ¿sí? Miércoles 5, tiene jueves 6, viernes 7, el lunes 10, el martes 11, el miércoles 12, el jueves 13, el viernes 14, el lunes 17, el martes 18, ahí son 14 días. Ya el miércoles 19 retomó al trabajo, por ende esas horas ya van a ser horas trabajadas, ¿sí? Voy hasta ahí, entonces, ¿cuántas horas de vacaciones tuvo esta persona en los 14 días que se tomó? Tuvo 3 días, ¿sí? Por 2 horas por día, del miércoles al viernes, son 6 horas en la primera semana. Después tuvo 10 horas en la semana del 10 al 14, ¿sí? 10 horas, 5 horas por día, ¿sí? Y tuvo 4 horas más, ¿sí? Del lunes 17 y el martes 18. Así que tenemos 4 y 10, 14, ¿sí? Más 6 de la semana del 5 al 7. Son 20, ¿sí? Son 10 jornadas de trabajo por 2 horas de jornada de trabajo, ¿sí? Son 20 horas de vacaciones, ¿sí? ¿Estamos? Por eso es importante tener a disposición lo que es el calendario para saber cuánta cantidad de días debería haber prestado, ¿sí? de trabajo, ¿sí? Y poder calcular las horas que yo le estoy pagando como licencia de vacaciones, obviamente con una licencia de goce de haberes, ¿sí? Una licencia ordinaria en este caso, ¿sí? Profe, es decir, de los Sí. 14 días tomo solamente 10 porque no considero los sábados ni domingo, entonces hago 10 Exactamente. días por 2, que son la cantidad de horas trabajadas por día. Exactamente. Listo, Sí, perfecto. exactamente. O sea, porque Es, ella no es por la cantidad de días en los cuales fue contratada, ¿no? Porque si hubiese sido, no sé, de martes a sábado, ¿sí? Deberíamos fijarnos de martes a sábado qué cantidad de horas tuvo en este caso, o lunes, miércoles y viernes, y ver la cantidad de horas que tuvo relacionada a esa contratación de la persona. Siempre va dato fundamental para cuál fue contratada, para qué cantidad de días y horas, obviamente, está contratada ese trabajador, y yo en base a eso poder determinar, ¿sí? Las horas trabajadas, las horas de feriado, las horas de vacaciones, ¿sí? Ese es un dato Perfecto, sí. importantísimo. Bien, bien. Entonces, vamos a ir paso por paso y vamos a ir liquidando cada concepto que nosotros nos fuimos desarrollando. Ahora. Dato importantísimo, ¿cuáles son la cantidad de horas trabajadas? En este caso eran las mensuales,
¿sí? ¿Cuántas horas de trabajo tiene de carácter semanal? Sí, que acá me falta poder traérselo. ¿Sí? ¿Cuántas horas de trabajo semanal está contratada esta persona? Más allá de lo que ella después pasó, en tener una licencia por vacaciones, lo que sea, pero ¿cuántas horas semanales yo la estoy contratando a esa persona? Es de lunes a viernes, ¿sí? De 8 a 10, son 2 horas diarias. ¿Cuántas horas semanales está trabajando? 10. 10 horas. 10. Perfecto, 10. ¿Sí? 10. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la regla? ¿Cuál va a ser la determinación que yo tengo que utilizar? ¿Cuál es el criterio? ¿El valor hora o el valor mensual? Valor hora. Perfecto. Bueno, entonces, como dato, vamos a traernos los valores de hora y mensual para ya tenerlo a disposición. Ya nos anticipamos en cuanto a la determinación. Entonces, la escala salarial es cuarta categoría, modalidad con retiro. Cuarta categoría, modalidad con retiro. El valor mensual, lo mismo. ¿Sí? Bien, sabiendo que tengo que utilizar el criterio de valor hora por tratarse de menos de 24 horas semanales desarrolladas y ejecutadas, vamos a calcular. Entonces, ¿cómo va a estar determinada la cantidad de horas trabajadas? ¿Sí? Va a ser la cantidad de horas mensuales trabajadas por el valor hora. ¿Sí? 3.089 por 18 nos da, ¿sí? 55.602. ¿Sí? ¿Cuántas horas de feriados que no los trabajó, pero yo debo garantizarle la remuneración, ¿sí? Por tratarse de día feriado, ¿sí? Es 4 horas, ¿sí? O sea, la unidad de medida va a ser igual para todos, chicos. A ver, o sea, acá yo no puedo ir variando con respecto a la determinación. Si yo utilicé el criterio de valor hora según lo que dicta la resolución de la Comisión Nacional, o sea, debo establecer el mismo criterio para todo, tanto para los días, las horas trabajadas, ¿sí? Como las horas de feriado, como las horas de vacaciones, ¿sí? No puedo Disculpe, ir profe. cambiando el criterio, ¿sí? ¿Usted después puede subir estos ejercicios que hicimos hoy para tenerlos en el aula? Sí, 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 Brisa, ya se los comenté en reiteradas ocasiones que se los voy a subir, ¿sí? Yo, Ay. o sea, terminamos la clase, lo imprimo en PDF y se lo subo a la plataforma para que ustedes lo tengan. Profe, hay un compañero Gracias. que dijo si lo puede subir así como Excel, porque en el PDF no podés ver cómo está hecho, así como nos estás mostrando vos el día, que te salta de dónde sacaste el cálculo. Sí, sí, le puedo abundar un poco en el detalle ahí, chicos, para saber de dónde, le hago unas aclaraciones con respecto a a dónde llegamos con esa suma, ¿sí? Porque los profesores no quieren que sumamos el Excel, que lo sumamos un PDF, o sea, para que ustedes puedan utilizar sus propios papeles de trabajo, ¿sí? Para que parte también del criterio de evaluación que tenemos en la materia, ¿sí? De que ustedes puedan desarrollar sus propios papeles de trabajo, porque obviamente en el parcial no van a tener un Excel como para poder hacerlo, ¿sí? Y que sepan de dónde van haciendo los cálculos. Yo les voy a ir aclarando de dónde sale cada uno, cada valor, para que ustedes lo tengan, ¿sí? Bien, lo que es el feriado, lo mismo, ¿sí? Vamos a calcular la cantidad de horas de feriado por el valor hora, ¿sí? El feriado trabajado, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, va a ser la cantidad de horas de feriado que trabajó por el valor hora, ¿sí? Ahí el plus del que trabajó al que no trabajó es que le estoy pagando una jornada adicional, ¿sí? En este caso estipulado por valor hora, ¿sí? Distinto fue el ejercicio anterior donde nosotros sacamos la cantidad de días trabajados, porque estábamos trabajando de carácter mensual, entonces nuestra unidad de referencia, en ese caso era la cantidad de días que había trabajado para poder yo garantizarle una jornada adicional. En este caso la unidad de medida es hora, ¿sí? Porque es el criterio que yo utilicé, dependiendo de la regla de menor o mayor de 24, ¿sí? Entonces le utilizo la cantidad de horas de feriado trabajado y lo multiplico por el valor hora, ¿sí? Bien. Y otro dato, yo acá esto se lo voy a sacar para no marearlos. Lo voy a venir acá. Ya voy. Sí. Porque si no lo voy a marear a esta altura, no quiero. Sí. Perdón, Matías. Bien. Sí. ¿Soy yo o hay algo que no está quedándome? Porque 3.089
por las 18 horas me da 55,764. Por el feriado me da 12,392. Por el... 3.089 varía por las dudas, o sea, Sí, 3.089 por 18, 55,602. Perdón. Bueno, bien, entonces, estábamos en feriado trabajado, ¿sí? ¿Qué nos resta saber? La cantidad de horas de vacaciones. Recuerden que lo que es la licencia por vacaciones no tiene plus vacacional, entonces solamente vamos a pagarle, ¿sí?, la cantidad de horas que hubiese trabajado en ese periodo de licencia de vacaciones, ¿sí? Diferente al régimen general, que hay un plus de vacaciones, entonces debo calcular ese plus de vacaciones, ¿sí?, y poder pagarle al trabajador. En este caso, le garantizo la remuneración que hubiese tenido, ¿sí?, en ese periodo de tiempo que la persona se tomó la licencia. ¿Sí? En este caso habíamos calculado que dentro de los 14 días trabajados tuvo 20 horas de vacaciones, ¿sí? Entonces vamos a decir que la cantidad de horas de vacaciones correspondiente a su licencia es 20, ¿sí?, por 3.089, ¿sí? ¿Estamos? Por eso llegamos a 61,780, ¿sí? Entonces calculamos las horas trabajadas, ¿sí?, el feriado, que debo garantizarle la remuneración aunque no haya prestado servicio, el feriado trabajado, que es una jornada adicional de trabajo, en este caso estipulado por el valor hora, ¿sí?, la cantidad de horas que hubiese prestado en su periodo de licencia de vacaciones, ¿sí? Con todo eso llegamos al lo que son los conceptos a liquidar, ¿sí? Nos falta el concepto de antigüedad, ¿sí?, que acá es donde está la pregunta capciosa que hicimos en el Google Form. ¿Cuántos años de antigüedad debemos computarle, ¿sí?, a este trabajador? Los escucho. 3. 4. ¿Cuántos? 4. Bien, 4. ¿Por qué? Porque es a partir del 2020. Perfecto. Perfecto. Entonces empiezo a contar más allá de que la antigüedad, el ingreso sea el 2019, para el adicional de antigüedad, empiezo a contar a partir del 1 de septiembre del 2020. Entonces, septiembre del 21, septiembre del 22, septiembre del 23, septiembre del 24. ¿Sí? Son 4 años, en septiembre del 2025 se van a cumplir 5. ¿Sí? Eso era lo capcioso de este ejercicio, para ver a partir de cuándo empezaban a contar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra base de cálculo? En este caso, para lo que es la antigüedad, ¿sí?, va a ser la sumatoria, ¿sí?, del valor a liquidar, ¿sí?, del feriado, el feriado trabajado y de los 14 días de vacaciones, ¿sí? Eso va a ser nuestra base de cálculo total para poder llegar al concepto de antigüedad, ¿sí? En ese caso nos da 5.436,64, ¿sí? Yo le cambié cuando lo estábamos haciendo, se lo modifiqué porque por un tema de exposición a veces calculamos lo que es el feriado, la antigüedad, perdón, por lo que son los conceptos de horas trabajadas, de feriado trabajado, y hacer una separación para antigüedad sobre vacaciones. Digamos, un tema de exposición, el resultado es el mismo, entonces para no marearlo calculamos la antigüedad sobre todo y listo, ¿sí? Así evitamos errores, ¿sí? Bueno, entonces con este dato, ¿sí?, llegamos al valor bruto, ¿sí?, al valor bruto. Entonces, ¿qué nos falta saber? El descuento que yo debo aplicarle al trabajador. Es un trabajador activo, ¿sí?, mayor de 18 años, ¿sí?, y ¿cuántas horas semanales dijimos que está trabajando? 10. Por ende, es la regla de menos de 12 horas semanales, y es saber en qué escalafón de la escala me voy a estar parando, ¿sí? Menos de 12, mayor de 18 años, vamos a estar haciendo aportes de 1.356,36. ¿Sí? Bien, y para la formulación del formulario 102 de pago de aportes y contribuciones, ¿sí?, me voy a ir acá, va a ser lo mismo, menos de 12. Los aportes a ingresar van a ser lo que le retuvo el empleado. Las contribuciones, ¿sí?, van a ser mayor de 18 años el trabajador y menos de 12 horas trabajadas semanales, ¿sí?, y la cuota del riesgo del trabajo
va a estar determinada en la misma escala, ¿sí? Con esos valores llegamos al total a ingresar por el empleador, que en este caso es 6.816,05, ¿sí? Estamos, acá le metimos un poco de todo, le metimos regla fundamental, el hecho de establecer el criterio, si valor hora, valor mensual, ¿sí? En base a ese criterio utilizado es el que empezamos a implementar para poder calcular las horas trabajadas, las horas de feriado trabajado y lo que respecta a la licencia por vacaciones, ¿sí? Profe, ¿puede repetir lo de la antigüedad? Porque quedó en 4. Sí. ¿Por qué? Porque empiezo a contar no de la fecha de ingreso del trabajador, porque en ese caso la resolución lo que me planteaba es que se empieza a implementar a partir del 1 de septiembre del 2021 con la posibilidad de computar y acreditar años de servicio para la adicional por antigüedad a partir del 1 de septiembre del 2020. O sea, yo como máximo en septiembre del 2021 voy a tener personal con antigüedad de 1 año, no voy a tener personal de antigüedad de 2. ¿Sí? Ya como máximo voy a tener 1 año porque es hasta donde me dejan computarlo porque no tiene efecto retroactivo, ¿sí? Entonces empiezo a contar a partir del 1 de septiembre del 2020, ¿sí? Gracias. De nada. Bien. Chicos, y si no, esto me dicen ustedes, que dice la mayoría, ¿hacemos uno más que de horas al 50? Es igual, pero con el tratamiento de 1 hora al 50. Dígame si no se los dejo en la plataforma y se los dejo como quieran ustedes. Que se quiera quedar, que se quede, que le sume. Si no, se los dejo resuelto en la plataforma, como ustedes quieran. Profe, disculpen, el anterior quedó mal el neto, quedó quizás cuando hizo la Bien. modificación de la antigüedad. Perfecto. Sí, sí, sí. Menos. Ahí estamos. Gracias. Sumatoria de todo el bruto menos el aporte nos da el sueldo neto. Perfecto. Gracias. Creo que fue Karen. No, de nada, usted. Bien. En este caso vamos a hacer el mismo análisis, sí, pero vamos a calcular lo que es el valor de la hora extra, sí, del valor de la hora, en este caso, del valor de la hora extra al 100, sí. Así que lo hacemos rápido para poder completarlo, sí, y poder, para que todos lo tengan. Y ya, total, unos minutos más. Bien. En este caso vamos a ver el caso práctico número 5, ¿sí? El personal con retiro para único empleador. Nos da los datos del empleador, que es Ignacio Pindoro, ¿sí? La empleado es Lucía de la Cruz, es un trabajador activo de 27 años, tiene una fecha de ingreso 2 de julio del 2024, ¿sí? El mes a liquidar es marzo del 2025, tiene una categoría de cuarta de asistencia y cuidado de personas, es la modalidad con retiro, ¿sí? Para un único empleador, los días de trabajo es de lunes a viernes, ¿sí? El horario es de 8 a 14, trabaja 6 horas diarias, ¿sí? Y feriados no tuvo ninguno, o sea, estuvo, pero no los trabajó, perdón, ¿sí? Y nos está informando que tuvo tuvo horas extras al 100 que las desarrolló el sábado 8 de marzo de 14 a 16. ¿Sí? 2 horas al 100 en este caso. Entonces, vamos a hacer lo que sabemos, ¿sí? Vamos a ir a la cantidad de días y por ende llegar a la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? En este caso, nos está diciendo que trabaja de lunes a viernes de 8 a 14. Entonces, el sábado primero no lo trabajó, ¿sí? Los feriados los tuvo, pero no los trabajó, ¿sí? En este caso. Entonces, la semana del 5 es 5, 6 y 7, son 3. La semana del 10, la semana del 17 son 5 cada uno, son 13 días. La semana del 24 el feriado no lo trabajó, ¿sí? O sea que son 4 días, ¿sí? Y el 31. Así que tenemos 4 más 1, 5, más 10 son 15, más 3 son 18. ¿Está bien? 18 días, 3 más 5 son 8, más 5 son 13, más, en este caso son 4, sí, 17, y el 31, 18. ¿Estamos? 18 días. Sí, profe. Bien. ¿Cuántas horas por día? 6 horas por día. ¿Sí? Trabajó 108 horas en total. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro papelito de trabajo. ¿Sí? Cantidad de horas trabajadas mensuales 108, cantidad de horas trabajadas semanales 30,
¿sí? Entonces ya ahí ya nos da una determinación de qué criterio tenemos que utilizar. Los feriados no trabajados fueron 3, ¿sí? Y nos resta saber, para poder computar nuestro papelito de trabajo, la cantidad de antigüedad que debemos computarle. En este caso, si entró el 2 de julio del 2024, ¿cuánto es la antigüedad? Nada. Nada, no tiene. Nada, perfecto. Va a empezar a computar a partir de la liquidación que efectuemos al 31 de julio del 2024, ¿sí? Entonces, 2025, perdón. En este caso, entonces, la antigüedad es 0, ¿sí? No contempla 0. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hacer el trabajito de siempre, vamos a traer el valor hora, en este caso de la cuarta categoría, ¿sí? De valor con retiro. Y vamos a traer el valor mensual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla principal que yo voy a utilizar? Como son 30 horas semanales, voy a utilizar el valor de proporcionar, ¿sí? El valor mensual para poder llegar al salario de la persona, ¿sí? Ya es una regla que tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero lo que ya sabemos, que es el valor a liquidar, ¿sí? El salario de la persona y el feriado no trabajado en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar el salario según la categoría, ¿sí? Estipulado en 48 horas semanales, lo vamos a dividir por 48 y lo vamos a multiplicar, por este caso, por 30. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Y cómo vamos a llegar a este caso al feriado, ¿sí? Que la persona no trabajó, ¿sí? El feriado no trabajado de esta persona, ¿sí? El hecho de garantizarle la remuneración en este caso. Vamos a decir, la cantidad el valor a liquidar, ¿sí? El salario de la persona dividido la cantidad de días trabajados, ¿sí? Por los feriados que no ejecutó tareas, ¿sí? ¿Estamos? Son 3 en este caso, el 3, 4 y el 24, ¿sí? Bien, O sea, en y lugar dato que no... de 30 son los 3. Exactamente. En la fórmula Sí. anterior. Listo. Profe, ¿cómo Sí. hiciste para sacar eso? Así no me Son pierdo. 3. Feriado no trabajado. Tomaste el valor mensual, 244, 104, ¿y qué más hiciste? ¿Dividiste por cuánto? 18 que fueron los días trabajados. Ah, por 3. Sí, por este trabajo. Listo. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? 244. No, tomaste el valor mensual. Exactamente, el valor mensual, porque en este caso es el que está atribuible por el criterio que yo utilicé con respecto a mayor o menor a 24 horas semanales, ¿sí? Ahí lo dividiste por los días que trabajó. No. Por 18, sí, exactamente, que fueron la cantidad de días trabajados, ¿sí? Y lo multipliqué por 3. Listo, listo. Bien. ¿Y qué nos resta saber? Eso es algo que lo veníamos haciendo en el anterior ejercicio, poder calcular el valor de la hora extra al 100, ¿sí? Y acá, ¿qué tiene de particular? Que nosotros, en este caso, ¿sí? El valor de la hora al 100, ¿sí? Vamos a tener que sí referenciarnos en el valor hora establecido para esta categoría, ¿sí? En este caso cambiamos el criterio porque tenemos que utilizar un valor de referencia que sea la unidad de medida hora en este caso, ¿sí? Para poder establecerle la remuneración a este trabajador de las horas al 100, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor hora? Por eso se los traigo como para poder también practicar, digamos, la metodología, ¿sí? El camino que debemos utilizar y los criterios establecidos, ¿sí? Que para nosotros el valor hora de esta categoría, ¿sí? Es 3089, que es el valor que está determinado en la escala, ¿sí? ¿Y cuál era el valor de la hora al 100? Era multiplicar, ¿sí? El valor hora, por este caso, por coeficiente 2. Si se tratase de horas extras al 100, si hubiese sido de horas extras al 50, sería del 1,5, ¿sí? ¿Estamos? O sea, Matías, Sí. para que me quede claro, aunque lo liquidemos de valor mensual, el valor de la hora extra lo tenemos que tomar siempre por lo estipulado por la escala salarial de la hora.
Exactamente, y aparte en este caso también actuamos en favor del trabajador, ¿no? Porque estamos estipulando, si nosotros hubiésemos calculado ese valor mensual y lo hubiésemos llevado a horas, obviamente sería más bajo, ¿sí? En este caso articulamos de esa manera, utilizamos el valor hora, ¿sí? Y lo multiplicamos por 2 para poder llegar al valor de la hora extra al 100, si hubiese sido al 50 por 1,5, ¿sí? ¿Estamos? Y en ese caso, eran 2 horas extras al 100, vamos a multiplicar el valor de la hora unitaria del 100, que en este caso nos dio 6.178, y lo vamos a multiplicar por 2 para poder llegar al valor total de las horas extras al 100 que desarrolló este trabajador. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Con esos datos llegamos al salario bruto de la persona, ¿sí? Y nos faltan los aportes que debe realizar el trabajador, que nosotros los retenemos, ¿sí? Como empleador, ¿sí? Pero están a cargo del trabajador en este caso. Entonces, ¿qué debemos tener en consideración? Que es una persona mayor de 18 años y las horas semanales, que en este caso fueron 30, o sea que son mayor de 16 horas semanales. Y nos vamos a parar en el último escalafón, ¿sí? De nuestra escala. ¿Sí? Y acá va a ser, ¿sí? El valor neto a pagar va a ser la sumatoria de los valores de feriado, ¿sí? El salario de la persona y las horas extras al 100 menos los descuentos que nosotros le aplicamos, que en concepto de aportes al trabajador, ¿sí? Para poder completar el ejercicio vamos a armar el formulario 102, ¿sí? Y vamos a decir que es en 16 horas o más, ¿sí? Que los aportes son de 16,32, que son los mismos que nosotros le descontamos al trabajador, que las contribuciones son estas, 1.384,95 y la cuota de riesgo del trabajo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ahí lo que le sumamos fue el hecho de calcular el valor de la hora al 100 tomando en consideración el criterio establecido, ¿sí? Con el valor hora de la persona establecido en la escala, ¿sí? Perfecto. Bueno, chicos. Profe, una consulta. ¿Y Sí. si habrían horas al Sí. 50 también se tiene que tomar la base de hora? Exacto, exacto, y Bien. calcular, y el coeficiente sería 1,5. 1,5. Perfecto. Sí. Bueno, chicos, con esto, a ver, el caso 6 es un caso de jubilación, que no, lo único que cambia en ese criterio es el hecho de saber qué aporte y qué contribuciones realizar, no tiene mucho más análisis que eso, es exactamente lo mismo que vimos con el tratamiento del feriado, no feriado, ¿sí? Así que no le quiero robar más tiempo porque ya me excedí muchísimo de lo que teníamos planificado para hoy. Sí, yo, a ver, priorizo el hecho de que ustedes se entiendan, le doy el lugar para poder discutir y analizar juntos, ¿sí? Los distintos escenarios. Muchas veces, obviamente, es eso, digamos, lo que nos impide llegar en tiempo y en forma, así que es algo que los profesores debemos cumplir, pero bueno, priorizo el hecho de que cada uno se lleve la distinta herramienta para poder liquidar y analizar los distintos escenarios, ¿sí? Que es lo que se van a afrontar y es la lógica y para eso hacemos este taller, ¿sí? Para que ustedes tengan la herramienta para poder salir el día de mañana al mercado laboral y poder ejecutar sus tareas, ¿sí? Nosotros, los que estuvimos en el plan anterior, no tuvimos esta posibilidad. Yo fui uno de los que salió al mercado laboral sin experiencia, con solamente los estudios, ¿sí? No podía, es muy frustrante el hecho de salir como profesional y no poder ejecutar una tarea de profesional independiente, hacer una liquidación de sueldo, hacer una declaración jurada, ¿sí? Poder liquidar un sueldo. Así que desde mi parte les aconsejo que lo aprovechen, ¿sí? Que lo puedan explotar al máximo a este tipo de asignaturas, ¿sí? Así que bueno, desde ya agradecerles. Yo en cuanto a clases, esta fue la última, después vamos a hacer lo que son las tutorías y demás, que voy a estar con los distintos integrantes del cuerpo docente, pero lo que es clase y poder tenerlos a disposición ha sido la última en mi caso, sí, para este cuatrimestre. Así que bueno, agradecerles por el tiempo. Fue mi primera experiencia, sí, di una clase el cuatrimestre pasado, pero así integrando el equipo docente fue la misma, y bueno, estoy muy contento, me emociono un poco, pero
para mí es un espacio muy, muy importante, ¿sí? Así que, bueno, de ya agradecerle, espero que le haya servido y nos vemos seguramente en las tutorías o en el parcial seguramente, ¿sí? Así que Matías, no les entiendo. agradezco a Entonces, todos. discúlpame que te interrumpí. No entiendo. Sí, Entonces, los sábados que viene vamos a tener con otro profesor. exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, va a estar, Profe, lo somos vamos un a equipo, extrañar. digamos. No, Bueno, profe, gracias. cuídese. Explica re bien, profe. Ah, Re bueno, bien. Buenas sus clases, la verdad que sirven mucho. Sí, bueno, Sí, súper si la claro. recurso nos volvemos a muy ver. lindas clases. Ojalá que sí, No, profe. no, la verdad que en serio, chicos, o sea, yo no se lo dije cuando arrancamos, pero bueno, soy persona como todos ustedes y obviamente soy bastante sensible en estos casos y fue mi primera experiencia, así que bueno, contento por lo que le pude transmitir, que es lo que uno se fue formando y lo que hace en la práctica, así que disculpen los errores o alguna falta de interpretación o cosas, traté de hacerlo lo mejor para todos, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos veremos seguramente en las tutorías y o en el parcial, ¿sí? O en la presentación del trabajo práctico. Y bueno, gracias por el respeto y el espacio desde el primer día, ¿sí? Así que bueno, chicos, estudien, así no me tienen que volver a ver el paciente que viene. Así que bueno, les mando un saludo a todos y que terminen lindo su día y su fin de semana. Profe, Bueno, profe. pues, Muchas gracias. gracias, nos vemos. Gracias, profe. Buen Igualmente, fin muchas de- gracias por todo. Chao, chao. Profe, No, profe, gracias. profe, ¿me escucha? Sí, Bianca, sí. Profe, ¿y algún ejemplo con retiro, con no retiro tiene? Es muy Sí, diferente ese los caso. Sí, en ocasiones. ese caso está el caso 6, ¿sí? De trabajador jubilado, está sin retiro, que solamente ahí lo que cambia el hecho de tomar, saber qué parte de la escala salarial tomar, ¿sí? Es lo que te va a cambiar, pero no tiene otra particularidad al momento de la liquidación, Y si son las ¿sí? vacaciones, aquí si se va, se le liquida el porcentaje. Exactamente. Sí, si querés ese, Bianca, hacételo de ejercicio, ¿sí? Para poder practicarlo y poder determinar ese porcentaje que nosotros tenemos que pagarle, el concepto de manutención y demás, ¿sí? Así que si querés practicar, puedes hacerte uno de esos. Gracias, profe. Y la verdad, yo la estoy recursando y la verdad, comparado con las anteriores, fue más claro que los anteriores. Bueno, gracias, Bianca, gracias. Gracias, chao, profe, suerte. Chao, chicos, buen No, fin profe, de. éxitos. Chao, profe, buen fin de. Chao, gracias igualmente. No entiendo.